ongi etorri guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí. Quería comenzar, como no, felicitando al Instituto de Derechos Humanos y a todas las personas que lo han compuesto y lo siguen componiendo en estos 20 años de trabajo riguroso en el campo de los derechos humanos, y también agradecer la posibilidad de participar en este aniversario moderando esta mesa que comparto con 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil que destacan por su compromiso con los derechos humanos y la cooperación internacional. Durante estas jornadas, además de celebrar el aniversario del Instituto, nos preguntamos sobre los retos en la defensa y la promoción de los derechos humanos y hemos podido conversar sobre el papel tanto de las universidades, los institutos universitarios de derechos humanos en especial, como de las instituciones públicas en este campo. Entonces, ahora vamos a pasar a tratar de responder a esta pregunta, que si bien siempre lo ha sido, se me antoja más urgente en estos días, ¿no?, en los que vemos gravísimas violaciones de derechos humanos sin tener que irnos muy lejos, ¿no?, por ejemplo, en nuestras mismas fronteras y por parte de nuestras mismas instituciones, por decirlo de alguna manera. Y esta vez lo vamos a hacer desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, que junto con otros movimientos, plataformas y organizaciones sociales, políticas y sindicales constituyen la fuerza fundamental, ¿no?, que empuja en la defensa de los derechos humanos. Para ello, en primer lugar, hemos hecho un poco un cambio de orden. Entonces, en primer lugar, contamos con la participación de Richard Sierra Alquerque, que es líder indígena del pueblo Zenú y defensor de derechos humanos. Es licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra por la Universidad de Antioquia y ha participado en procesos de capacitación y liderazgo indígena y gobierno propio. También ha sido coordinador del Programa Territorio y Medio Ambiente de la Organización Indígena de Antioquia, de la que actualmente es el consejero de Relaciones Públicas y Justicia Propia. Esta organización, que ya nos explicará él más en profundidad, es una organización que agrupa 5 pueblos indígenas del departamento de Antioquia, en Colombia, y que abandera las luchas del movimiento indígena por los derechos territoriales, la autonomía y el respeto a la identidad cultural. Él también trabaja en la defensa de los derechos humanos para hacer frente a las diversas situaciones que se dan en la zona, como las amenazas, desplazamientos y asesinatos de personas pertenecientes al pueblo indígena por parte de grupos paramilitares. Y debido a esta labor, la defensa territorial y derechos humanos ha sido víctima de diversas amenazas y persecución por parte de grupos armados. Entonces, bueno, por mi parte ya no me extiendo más y paso la palabra a Richard Sierra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Felicitar también al Instituto por este cumpleaños también, que vale la pena continuar en el trabajo de la defensa de los derechos humanos. Hago parte de una organización, como les contaron, del movimiento indígena colombiano en el departamento de Antioquia. Es uno de los departamentos, digamos, de mayor visibilización a nivel nacional por su auge económico y por su pujanza y todo este cuento de la innovación de Medellín, ser la capital de Medellín, ser Medellín la capital, y que también se renombra por el tema del narcotráfico, Pablo Escobar y un montón de cosas negativas, ¿cierto? Sí, Antioquia es un escenario muy complejo también para hacer movimiento social, ¿cierto? Sin embargo, la Organización Indígena de Antioquia está cumpliendo 32 años de proceso de defensa de derechos de los pueblos. Cuando no había organización, cuando no había movimiento indígena, lo que había era una política estatal de exterminio. O sea, no se reconocía diversidad étnica ni cultural. Entonces, todas las políticas de Estado estaban orientadas a homogeneizar la población, pero por las luchas del movimiento indígena pues se logra recomponer también ese panorama, pero hay que resaltar también el proceso internacional que venía dándose también frente al tema de derechos humanos. Y eso creo que nos junta también en este espacio, porque mi vida hace parte también de esa recomposición de la sociedad frente a su realidad, frente a los derechos, frente a la existencia misma de los pueblos y de las comunidades.
Soy del pueblo Zenú, una de los 103 pueblos indígenas en Colombia. El pueblo Zenú pues, no es muy conocido, no es como el maya, no es como, ¿cierto? Son pueblos pequeños, sin embargo, el de nosotros es uno de buena población, pero que fuimos en la época de la conquista fuertemente avasallados por nuestra posición geográfica, que estábamos a la orilla de ríos y bueno, hubo una aculturación bastante fuerte. Pero un poco para que lo recuerden, mi pueblo es el propietario intelectual del sombrero volteado y por eso lo uso en este escenario. Algunos se preguntan siempre, ¿por qué no se quita el sombrero, maleducado? Pues es por eso, porque este arte del sombrero volteado hoy goza de un reconocimiento nacional como símbolo de Colombia, pero no se muestra también como símbolo de un pueblo, de la resistencia y de la existencia de un pueblo indígena, de los 103 pueblos indígenas que habemos en Colombia. Entonces, por eso suelo usarlo y también como un acto de reivindicación en los espacios que voy, pero sobre todo como un acto pedagógico para poderles contar que mi pueblo existe, que estamos en la lucha, que estamos resistiendo y que queremos seguir viviendo como pueblos originarios con una apuesta de vida, de organización y una apuesta territorial. La Organización Indígena de Antioquia agrupa varios pueblos indígenas. Está el pueblo Embera Chamí, el Embera Yavida, el Embera Dóvida, el pueblo Gunadule, el pueblo Zenú, que somos nosotros. Y actualmente hay una situación y es que hay un nuevo pueblo indígena en el departamento de Antioquia que había sido borrado de los registros del Estado y de las estadísticas porque se suponía que había sido exterminado. Y con el proyecto de Hidroituango, una hidroeléctrica, creo que es el proyecto más ambicioso a nivel nacional que se va a instalar en esa región de Antioquia, lo que se termina es yendo a inundar el último refugio de los Nutaves. Es un pueblo diezmado, asesinado, porque fue un pueblo muy guerrero, vivía a orillas del río Cauca, justo en los caminos que llevaban hasta Medellín. Fue un pueblo que peleó varias batallas, entre una de ellas asesinó, bueno, en una emboscada matan al primer gobernador del departamento de Antioquia y eso les hizo acreedores también a todo un asunto sistemático de exterminio. Pero con esta represa lo que van a hacer es inundar el último refugio en el cañón del río Cauca, en el municipio de Sabana Larga, es uno de los municipios del departamento de Antioquia. Esa zona va a ser inundada, ellos lo sacan de ahí con ayuda de muchos profesionales y atención psicosocial, los llevan a sembrar café a una loma por allá que nada que ver con la relación con el río, una zona más baja, vivían del bareque. El bareque es una práctica de extracción de oro artesanal y esos compas hoy están sembrando café y su vínculo territorial, espiritual y cultural termina invisibilizado porque no se les dio el proceso de consulta previa, libre e informada, y porque tampoco se les reconoció como población indígena, al punto que fueron simplemente tomados como un objeto y trasladados a otro lugar, invisibilizando su cosmovisión, su historia, donde tenían todas sus raíces culturales y espirituales, y les transforman la vida. Uno ve cómo funciona el sistema allí, que es demasiado, digamos, violento, pero además de violento, no sé, allá utilizamos mucho la palabra maquiavélico. O sea, siempre hay un entramado de cosas que se conjugan en contra del más débil. Al punto de que el gobierno sí reconoció que eran pues porque había una presión de denuncias, de visibilización, ellos
Sí, luego, pero salió el reconocimiento cuando ya estaban allá en la loma, al lado de unos palos de café. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué el gobierno demoró tanto en decir que sí, en legitimar ese proceso? Pues claro, era que había un acuerdo entre la empresa, que es del gobierno, y el gobierno. Entonces, ese tipo de situaciones siguen vigentes y siguen pasando en la manera en cómo se actúa en aras de responder a un sistema económico en el país y en muchos países, violentando la condición humana, el desarrollo humano y el desarrollo cultural de los pueblos. La organización, si bien no hemos estado inmersos en esa situación, hemos acompañado a líderes a darles un poco de respaldo y espacios para fortalecer esa defensa. Esa es una pelea, decimos nosotros allá un refrán, no sé cómo, de tigre contra burro amarrado. El burro amarrado y el tigre suelto y bien fiero con todos los instrumentos y todo el recurso del mundo. EPM es una empresa muy pudiente, ya también es una transnacional. De hecho, ese proyecto busca exportar energía a Brasil y, bueno, y otros países de Sudamérica. Como organización hemos hecho la visibilización de esa problemática también, pero cuando estamos inmersos en dinámicas administrativas e institucionales, siempre se busca cómo cooptar a los movimientos sociales para que su ruido o su bulla o su denuncia sea lo menos escuchada posible. Entonces hay un nuevo pueblo, es el pueblo Nutabe en el departamento de Antioquia, y surge en estas circunstancias muy complejas, a pesar de que la Constitución del 91, de 1991, había reconocido la diversidad étnica y cultural, aún continúa un proceso de querer negar esas raíces históricas de Colombia. Y lo digo porque las instituciones todavía no gozan de un registro de cuántas comunidades indígenas hay en su país, en su territorio. Nosotros reconocemos el Estado colombiano como pueblos indígenas, pero el Estado colombiano no reconoce sus pueblos indígenas, sus comunidades. Hay un inventario a medias que el Ministerio ha ido construyendo a lo largo de estos 20 años, pero no hay un registro total de las comunidades donde cada una de esas parcialidades, según la Ley 89 de 1890, una ley antiguísima, decía que en cualquier lugar donde haya una parcialidad de indígenas se constituirá un cabildo y se gobernarán según sus usos y costumbres, según sus tradiciones, velarán por la información y por su justicia propia. Bueno, hay un desarrollo de esa ley que reconocía históricamente nuestro gobierno propio y que posteriormente pues la República en varias constituciones trató de abolir, pero que en la Constitución del 91 se mantuvo vivo esa ley, y por eso los pueblos indígenas mantenemos este escenario hoy de incidencia incluso frente al Estado. Y quiero resaltar esta apertura un poco al contexto indígena en Colombia, porque voy a hacer también una reflexión sobre los derechos humanos y qué se ha significado eso para nosotros como pueblos indígenas y lo importante que es mantener las voces de defensa de derechos humanos. El convenio 169 de la OIT, que es un convenio que surge también por la presión de movimientos sociales, de gobiernos incluso también que en su momento histórico optaron por ese convenio, se vuelve un instrumento para nosotros como pueblos indígenas en Colombia también de salvaguardar la existencia como pueblos. En el momento en que se configura la Constitución, el convenio también entró a ser parte de esa discusión y a fortalecer el debate al punto de que el convenio 169 se convierte en una ley nacional, que es la ley 21 del 91. También es una ley que
adopta el convenio en Colombia, y con ella es que también nosotros como pueblos indígenas y sobre todo como pueblos zenú empezamos a reivindicar nuestra lucha territorial y cultural. Nos enviaron tres preguntas para guiarnos un poco la discusión. Yo escribí algunas letras frente a algunas de las preguntas y trataré de leerlas. Frente a qué debería hacer el Instituto de Derechos Humanos en los tiempos actuales, yo planteo una reflexión que creo que donde trato de recoger el qué hacer. La cultura de la paz depende de la capacidad de avanzar como raza humana. Los valores y la vida se conjugan en una intención, en ser felices y servir. La academia está inmersa en la construcción de sociedades más capaces, no solo de producir, sino de reproducir cultura de paz. La cultura de paz parte de la justicia social y la justicia social solo es posible si hay derechos humanos. Promover la educación desde lo micro hasta lo macro. El instituto debe echar mano de su experiencia y del espíritu por el cual fue creado y trascender en procesos pedagógicos. Se deben generar metodologías y herramientas pedagógicas para la construcción de paz, incluso desde las escuelas. Lo digo porque en Colombia, si bien estamos en épocas de paz y se está hablando de una pedagogía de paz, se busca construir paz dentro o entre los que de alguna manera hemos hecho parte del conflicto, pero cómo estamos involucrando las nuevas sociedades o quienes asumirán los nuevos roles de gobierno y de sociedad activa en la construcción de paz. Y me refiero a la pedagogía de paz para la infancia, para la escuela, para los, no sé cómo llaman aquí, el bachillerato. Cómo se está involucrando la pedagogía de paz, cómo estamos generando metodologías desde la academia y desde la investigación para fomentar con mayor fuerza y de manera transversal la educación para la paz, la educación sobre derechos humanos, sobre el respeto al otro. Partiendo del pensamiento holístico y dinámico, donde se vinculen saberes de pueblos milenarios y donde el amor pase de ser una expresión de afecto a una forma de vida. Nos ha pues no sé si nuestra desafortunada cultura machista nos ha hecho volcarnos hacia una actitud de pronto de miedo a expresar amor, pero el amor hace parte de la cultura de paz y de la defensa de los derechos humanos. Si no somos personas con capacidad de amar, será muy difícil que seamos capaces de meter en nuestra vida diaria las prácticas de defensa de los derechos humanos. La investigación es un escenario permanente de crecimiento. No podemos pretender que todo está dicho si no hemos escuchado a todos. Los pueblos indígenas también tenemos que aportar desde nuestra experiencia, desde nuestra ancestralidad, desde la relación con la Madre Tierra. Creemos que la espiritualidad hace parte de la condición humana y la espiritualidad desarrollada como mecanismo de cohesión social, no como religión. La humanidad es espiritual y esa espiritualidad es contacto con el otro, es el equilibrio y las emociones, es la forma en que vemos al mundo, es cómo lo sentimos, cómo lo respetamos.
La Madre Tierra es una escuela permanente de formación en derechos humanos. Cuando empiezas a valorar el territorio, tu gran casa, el agua, ya estás aprendiendo a valorar la vida. ¿Cuánto le toma a la tierra crear un árbol? ¿Y cuánto le toma al hombre derribarlo? El otro no es solo humano, el otro está donde tú mires. Los retos que enfrentamos son de alta complejidad. Entre un sistema económico avasallador, imponente y contraproducente a la vida humana. El debate entre lo ético y lo moral pasará y se centrará entre la vida y la destrucción. Es necesario que evolucione el debate porque hay que trascender el valor de las cosas. Hoy se vive esto, donde se pasa por sobre el interés de la vida de las comunidades por el interés económico. Pero esto irá agudizándose cada vez más porque el interés económico predomina, pero además los recursos escasean. Y entonces allí se va a ahondar en esa diferencia, en la segregación social con mayor profundidad. Frente a eso, no queda más que seguir construyendo sociedades, desde lo micro hasta lo macro. Seguir construyendo un proceso social participativo, activo y reactivo en la transformación de sociedades. Cada uno podemos hacer parte de eso. Y he hecho mano de una parábola que un día escuché del hombre que salvaba estrellas, que recogía por la orilla del mar estrellas y se burlaban de él. Y un día un tipo lo criticó. Él se agacha, toma otra estrella y la lanza al mar nuevamente. El tipo le dice que, pero son muchas las estrellas, el mar es inmenso. Y entonces él le dice, pero la historia de esa estrella ya es diferente. Y nosotros como defensores de derechos humanos, se trata también de eso. Desde lo que podemos aportar, empezar a aportar. Desde lo que podemos construir, empezar a construir. Si desde la casa de nuestra labor, pues construyamos seres, personas, aportémosle a esa juventud y a esa infancia la capacidad de amar, la capacidad de ser defensores de derechos humanos. Muchas gracias.